Buenos días, hermanos. Los saludo hoy 9 de enero de 2022, año de la gratitud. Ningún otro libro de la Biblia nos revela tanto de Cristo directamente como la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 3:15. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Hoy meditaremos en fe, amor y esperanza. Nos nutrimos de vida por medio de la palabra de Dios. Buenos días, hermanos. Les invito a que meditemos juntos en esta mañana en el tema fe, amor y esperanza. Oremos nuevamente. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad, gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Declaramos el señorío de Cristo en esta reunión. Declaro la bendición del Señor en cada persona que está conectada, cada persona que está recibiendo esta palabra en vivo y también para las personas que van a recibir esta palabra posteriormente desde el canal de YouTube. Tu bendición para la iglesia en todas partes. En el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de ti, listos, hambrientos de ti. Deseamos esa impartición de tu vida por medio de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Abramos inicialmente nuestra Biblia en Colosenses capítulo 1, verso 3 al 8. Colosenses capítulo 1, verso 3 al 8. Mientras todos nos ubicamos allí, quiero comentarles que hay unos libros muy especiales, unas cartas del apóstol Pablo, que nos dan una revelación muy directa acerca del Señor Jesús y de la iglesia. Estas cartas son Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Esas cuatro van ahí una tras otra. Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses nos dan gran revelación acerca de Cristo y de la iglesia. Pero de esas cuatro, la que más nos revela acerca de Cristo es Colosenses. Si te fijas, tiene solamente 4 capítulos, pero es impresionante todo lo que nos revela acerca de Cristo. Así que es muy necesario, es muy enriquecedor para la iglesia meditar en Colosenses. Quiero decirles que en el capítulo 1 podríamos quedarnos meditando todo este año. No es el propósito. Vamos a ver muchas cosas que nos enseña la palabra aquí en Colosenses. Hoy vamos a ver parte de la introducción. La introducción nos revela como un panorama general de toda la carta y también nos enseña el propósito que tiene. No es como otras cartas que directamente nos dicen el propósito es tal, pero ahí como entre líneas nos dice cuál es el propósito. Y no solamente nos dice cuál es el propósito, sino que ahonda en ese propósito. Es impresionante esta carta. La introducción entonces está entre los versos 1 al 8, pero solamente vamos a considerar del 3 al 8. Dice así Colosenses 1, 3 al 8. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a mirar detenidamente estos versículos del 3 al 8. El título nos enfoca de una vez sobre lo que vamos a meditar: fe, amor y esperanza. Los versículos número 4 y 5 contienen esas tres cosas: fe, amor y esperanza. Dice, verso 4 y 5: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos,
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Se habla entonces de fe, amor y esperanza. No es la primera vez que el apóstol Pablo, o la única vez que el apóstol Pablo nos habla de estos tres términos, de estos tres elementos tan importantes. Si recuerdan, en 1 Corintios capítulo 13, verso 13, también nos habla de estos elementos. Vamos un momentico allí y leamos el versículo. 1 Corintios capítulo 13, verso 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Años atrás hablamos de la importancia que en nosotros permanezca la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, como dice la primera parte de 1 Corintios 13:13. No solamente la fe y el amor, sino también la esperanza. De hecho, hemos notado que el pueblo de Dios pareciera ser un pueblo sin esperanza, cuando es un pueblo que lo tiene absolutamente todo, cuando es un pueblo que tiene su futuro asegurado y de hecho un futuro lleno de gloria. Sin embargo, muchos en el pueblo de Dios viven sin esperanza. Y eso se debe en gran medida a que se desconoce la palabra de Dios. Porque como nos enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, la esperanza es por el creer la palabra de Dios. Y si no la conocemos o conocemos cosas erradas y creemos esas cosas erradas, entonces nuestra esperanza es una esperanza vana. Es como si no tuviéramos esperanza. Ya en otras ocasiones he hablado de este asunto, la importancia de la esperanza, la importancia de conocer la palabra de Dios, de creer la palabra de Dios para ser un pueblo con esperanza. En nosotros deben permanecer esas tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. En el caso de lo que Pablo le dice a los corintios, el énfasis principal aquí es el amor. Dice la segunda parte del verso 13, pero el mayor de ellos es el amor. Por la situación que vivían los hermanos en Corinto, el apóstol Pablo hace énfasis en el amor y lo presenta en este orden: fe, esperanza y amor. Si volvemos a nuestro texto base de hoy, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, verso 4 y 5, encontramos: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. El orden de aparición es distinto. Cuando le escribe a los corintios habla de fe, esperanza y amor, en ese orden. Pero aquí habla de fe, amor y esperanza. El énfasis para los corintios es el amor. El énfasis para la iglesia en Colosas no es el amor, sino la esperanza. A los corintios les menciona amor de último, la última parte: fe, esperanza y amor. A los hermanos en Colosas le menciona la esperanza de último. Y el libro, la carta a los colosenses, es una palabra de esperanza. Usted puede notar, si la estudia en oración, se da cuenta que por todas partes es una palabra de esperanza, un mensaje de esperanza. Nos llena de esperanza. Pero una esperanza como dice la palabra de Dios, una esperanza como lo enseña el apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, en Romanos capítulo 5. Una esperanza como lo enseña aquí esta carta a los colosenses. Así que el orden de aparición es distinto. Aquí es fe, amor y esperanza, y el énfasis para los colosenses es la esperanza. Ya con este preámbulo vamos a entrar en materia y miremos la primera parte que nos habla acá, el asunto de la fe. Dice Colosenses capítulo 1, la primera parte del verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y aquí aprovechemos que ya leímos 1 Corintios 13:13 para establecer un paralelo y encontrar unas diferencias. Mira que cuando escribe a los corintios, dice simplemente: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y punto. Pare de contar. En cambio, cuando escribe a los colosenses, dice acerca de la fe, dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. No simplemente dice habiendo oído de vuestra fe. No, dice habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Así que desde allí vemos que es distinto. Desde ahí vemos que hay una profundidad mayor en Colosenses.
Comparando de una vez las otras dos expresiones, encontramos que dice, y del amor que tenéis a todos los santos. A los corintios dice simplemente amor. Acá dice el amor que tenéis a todos los santos. Y en cuanto a la esperanza, a los corintios simplemente dice esperanza. Acá dice a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. De entrada vemos que es un libro que nos habla en profundidad. Es un libro que optimiza cada palabra para darnos revelación. Por eso es que tenemos que meditar y hacerlo despacio, en oración. Qué bueno que tengamos esos tiempos de comunión. Qué bueno que aprovechemos la alabanza, la adoración para conectarnos con Dios, para estar en una plena comunión con Dios, para estar en dependencia de Dios. Y cuando llegamos a la palabra, entonces ya estamos listicos. Nuestro espíritu está listo para que el Espíritu de Dios nos enseñe, nos imparta su vida. Así que vemos que hay más profundidad acá. Sigamos mirando acerca de la fe. La segunda parte del verso 5 dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Note que no dice la palabra del Evangelio, sino la palabra verdadera del Evangelio. Es una recomendación muy especial para las personas que están estudiando en este momento, las que ya tienen una formación académica y también las que tienen un trasfondo religioso, sea cual sea la religión. Personas que han estado en seminario, personas que han militado en alguna religión por muchos años, de pronto por tradición de los padres, etc. Y esta segunda parte del verso 5 es muy contundente a ese respecto. Dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Al decir palabra verdadera del Evangelio, el apóstol está mostrando que hay una palabra que no es verdadera, aunque se relacione con el Evangelio. De hecho, usa verdades mezcladas con mentiras, que ese es el principio del engaño que utiliza Satanás. Eso está evidenciado en Génesis capítulo 3. Satanás, para engañar a Eva, cogió algunas verdades y las mezcló con mentiras. Y entonces Eva cayó en el engaño. Asimismo hacen las religiones. Pero, ¿por qué digo no solamente los de trasfondo religioso, sino también los que tienen academia o los que están en una academia, los que están estudiando, ya sea en un colegio, instituto, universidad, etc.? Porque la filosofía que enseñan los colegios también tergiversan las verdades. Cogen algunas verdades, las mezclan con mentiras y las enseñan. Y lo más tremendo de esto es que el empaque es un empaque tan bonito, es una envoltura tan linda que uno lo recibe, lo aprecia. Yo recuerdo cuando estuve en el bachillerato como un profesor de nombre Pablo, entre otras cosas, me enseñó filosofía y yo me apasionaba en esas clases. Me apasionaba por la forma de enseñar y además porque las cosas que enseñan en filosofía son muy interesantes. Bueno, algunos de los jóvenes que están oyendo o ya adultos dirán, yo me quedaba dormido en esas clases de filosofía. Bueno, algunos no se quedan dormidos, algunos nos apasionó, pero esa pasión que en ese momento nos pareció buena, el apóstol Pablo acá cuando escribe a los colosenses de una empieza a decirles, ojo con esto. Estamos hablando, como dice la segunda parte del verso 5, la palabra verdadera del Evangelio. No mezclas. La palabra verdadera del Evangelio. La fe es por el oír la palabra verdadera del Evangelio. Ahora, no solamente verdadera en el sentido que es nítido, es sana doctrina, es verdad pura. No solamente eso, sino en el sentido que no se queda a nivel de doctrina. Cuando habla de palabra verdadera del Evangelio, habla también no solamente de la pureza de esa palabra, sino de la vivencia de esa palabra, de la practicidad de esa palabra, de la experiencia que debemos tener tú y yo acerca de esa palabra. Nosotros no debemos contentarnos con escuchar sana doctrina, con predicar sana doctrina, sino que tenemos que vivir la palabra. Cuando vivimos la palabra, entonces podemos decir palabra verdadera del Evangelio. Lo que lo hace verdadero no solamente es su pureza, sino que lo estamos viviendo. De lo contrario, se queda simplemente a un nivel de enseñanza, a un nivel de dogma, a un nivel de doctrina, que puede ser interesante, pero que no nos cambia, no nos afecta, no nos modifica la vida, no nos alimenta. Nosotros necesitamos entonces
tener fe oyendo la palabra verdadera del Evangelio. Miremos por favor el verso número 6. Dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¡Uf! ¡Qué verso 6 tan espectacular! Ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto. Una característica de alguien que realmente tiene fe, porque oyó la palabra verdadera del Evangelio, es el fruto. ¿Por qué las personas escuchan una palabra que puede ser sana, puede ser buena doctrina, sana doctrina, pura palabra, y no llevan fruto? Porque se quedó a nivel de doctrina, de enseñanza, algo teórico, algo mental, como nos ha enseñado el pastor Ariel, pero no es afectada su vida, no lo hace en vivencia. Y aquí el apóstol Pablo en ese verso 6 nos resuelve el problema. Si tú dices, ese es mi problema, yo no tengo fruto o tengo muy poquito fruto, el verso 6 te resuelve ese problema, nos resuelve ese problema. Dice el verso 6, lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Desde el día que nosotros oímos y conocimos la gracia de Dios en verdad, desde ahí empieza el fruto. Antes, no. Y esa expresión entonces vamos a desmenuzarla, vamos a mirar lo que el apóstol Pablo nos está enseñando acá. Vamos a comprender esto. Hay un día, desde el día que oímos y conocimos la gracia de Dios en verdad, desde ahí empezamos a llevar fruto. Desde ahí empezamos a crecer en el Señor. Antes no. Antes nos podemos llenar de letra, de doctrina, de enseñanzas que pueden ser muy buenas, pero no nos cambian, no llevamos fruto. Pero desde el día que oímos y conocemos la gracia de Dios en verdad, desde ahí empezamos a llevar fruto. Mira que dice nuevamente en verdad. La gracia de Dios en verdad. Es decir, conocemos acerca de la gracia de Dios, no simplemente una teoría, no simplemente un escrito, algo que leímos en la palabra de Dios, sino que empezamos a experimentar, a evidenciar, a vivir. Se manifiesta la gracia de Dios en nosotros. Entonces, cuando escuchamos la palabra de Dios, realmente lo que estamos recibiendo es una impartición de vida. Esa impartición de vida en nosotros es la vida en resurrección del Señor Jesús. Cuando se manifiesta esa vida en nosotros, eso es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios en verdad. La experiencia de tener a Cristo, la experiencia de que Cristo vive en mí, la experiencia de dejar que fluya el Señor, la vida del Señor Jesús en mi vida, eso es la gracia. Cuando no hago las cosas porque se me ocurren, porque me parecen, porque yo mando, porque yo defino, sino que dejo que sea la gracia de Dios en mí la que se mueve, la que se manifiesta, la que decide, la que toma la iniciativa, la que calla o la que habla, la que va o la que se detiene. Que sea la gracia de Dios la que hace las cosas, entonces he conocido la gracia de Dios en verdad. Y gracias a que tengo esa experiencia de vida, gracias a la vida del Señor Jesús en mí, pues por supuesto, no hay alternativa, voy a llevar fruto. Desde el día que oí y conocí la gracia de Dios en verdad, desde ahí empiezo a llevar fruto. Antes no. Entonces, ¿qué debemos hacer para llevar fruto? Debemos oír y conocer la gracia de Dios en verdad. Debemos recibir la impartición de la vida del Señor Jesús en cada prédica, en cada devocional, cada meditación de la palabra. Cada vez que nos presentamos delante de la palabra de Dios, sepamos, así como oró Alba Lucía al principio, un banquete, que bueno, yo no me puse de acuerdo con ella, pero el Espíritu Santo sí, es un banquete, así como lo dice la hermana Silvia, un banquete. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo acá? Realmente estamos comiendo. ¿Y cuál es la comida? ¿Cuál es el plato fuerte acá? Cristo. La vida de Cristo está impartida en nosotros. Realmente nosotros, aquí lo que estamos haciendo, ya que es por la mañana, estamos desayunando un platillo espectacular, delicioso, rico, que nos va a nutrir, que nos va a dar vida. Ese plato se llama Cristo. Y allí es que nosotros oímos y conocemos la gracia de Dios en verdad. Eso es lo único que nos va a permitir llevar fruto. El verso número 7 dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Mira, ese verso 7 parece que no fuera tan importante.
Al principio dije, ay, yo ese 7 no lo voy a leer, pero por favor, mira lo que dice el verso 7. ¿Qué dice acerca de Epafras? Que es un ministro de ¿qué? Verso 7. Ministro de Cristo para vosotros. Ministro, o sea, ¿qué es un ministro? Un servidor, un siervo. ¿Y qué es lo que sirve Epafras? Según lo que dice ese verso 7, ¿qué es lo que sirve Epafras? Sirve Cristo. Aquí tengo un platico con una bebida. Aquí en este platico les estoy sirviendo a Cristo. ¿Quieres comer? ¿Quieres nutrirte? ¿Quieres recibir la vida de Cristo? Esta palabra es una impartición de vida. Cuando nosotros hacemos eso, cuando eso es una realidad en nuestra vida, cuando la predicación de la palabra es una impartición de vida, entonces nosotros podemos oír y conocer la gracia de Dios en verdad. Y los que predicamos, o cualquier persona que predique, se convierte en un servidor, en un ministro de Cristo. ¿Qué les estoy sirviendo? Cristo. Realmente no les estoy predicando, les estoy sirviendo Cristo. Realmente aquí no estamos en un culto, realmente no estamos en una enseñanza, no estamos en una conferencia. Aquí estamos en una comida, en un banquete. ¿Y cuál es el plato? Cristo. Cuando comemos Cristo y ese Cristo empieza a actuar en nuestra vida, entonces vamos a llevar fruto, sin lugar a dudas. Acompáñame por favor a 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos fue dada, ¿cómo? En Cristo Jesús. Al recibir a Cristo Jesús, ¿qué tenemos? La gracia de Dios. Esa gracia de Dios es la vida de Cristo Jesús en nosotros. Miremos aquí mismo en 1 Corintios, el capítulo 15, verso 10. Primera a Corintios capítulo 15, verso 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Mira esto, el apóstol Pablo, por la gracia de Dios es lo que es, o sea, por la gracia de Dios, él es hijo de Dios, él es un siervo de Dios, ha nacido de nuevo. Y luego esa gracia no se fue, se quedó en él. Y por eso esa gracia no fue en vano para con él, porque ha podido trabajar, pero no él. ¿Quién es la que ha trabajado? La gracia de Dios en el apóstol Pablo. Así que lo primero que nos presenta aquí el apóstol Pablo acerca de fe, amor y esperanza es la fe. Esa fe es lo primero. No podemos hablar de verdadero amor y mucho menos de esperanza sin que haya fe primero. Por eso en 1 Corintios 13:13 también va de primerito la fe. El orden de esperanza y amor pueden variar, como lo hemos visto, pero fe va de primero. Es desde ese día que oímos y conocimos la gracia de Dios en verdad, desde ahí es que empieza todo. Así fue para el apóstol Pablo también, así es para ti, así es para mí. Vamos ahora a la segunda parte, acerca del amor. Colosenses 1, la segunda parte del verso 4. Colosenses 1, la segunda parte del verso 4 hasta la primera parte del verso 5. Hay una conexión muy especial allí donde relaciona el amor con la esperanza. Para entender esto acerca del amor acá, debemos verlo en conjunto. Así que vamos a leer la segunda parte del verso 4, ahí en el Colosenses 1, hasta la primera parte del verso 5. Colosenses 1, 4b a 5a dice: y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Mira, acá el apóstol Pablo está diciendo que el amor a los santos tiene una causa. ¿Cuál es la causa? La esperanza que os está guardada en los cielos. Esto es muy, pero muy importante. Hermanos, si nosotros podemos entender esto, entonces vamos a ganar muchísimo en nuestro día a día. Vamos despacio. Dice: y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Hay una esperanza que está guardada en los cielos, está reservada para todo creyente, para ti y para mí. Y entonces, a causa de esa esperanza, es el amor que tenemos, ¿a quiénes? ¿A algunos santos? No, a todos los santos. Mira, si tú que me estás escuchando, si de pronto yo no te caigo bien,
te digo, vas a tener que orar por eso, vas a tener que pedir ayuda al Señor. No necesariamente para que te caiga bien, sino para que me puedas amar. Porque el amor tiene que ser para todos los santos. Yo no puedo solamente amar a las personas que me caen bien. Yo sé que hay unas personas que son fáciles de amar, otras no tan fáciles. Pero ¿a quiénes debemos amar? Según lo que dice la palabra de Dios, aquí en la última parte del verso 4 es el amor que tenéis a todos los santos. Nosotros debemos amar a todos los santos. Nosotros tenemos en el cielo una esperanza guardada, reservada. Así que te quiero decir así, es una cosa muy técnica. Te conviene, me conviene, nos conviene amar a todos los santos. Si amamos a todos los santos, entonces lo que estamos haciendo literalmente es un abono. Estamos incrementando la esperanza que nos está reservada, que nos está guardada en los cielos. En los cielos hay una esperanza para cada uno de nosotros. Ahí está guardada, ahí está reservada. En la medida que hoy en día amemos sinceramente a todos los santos, en esa misma medida se va a incrementar esa esperanza. Eso es algo espectacular. Ahora, al decir, como dice la primera parte del verso 5, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, entonces el pensamiento religioso es ir a la explicación errónea o la interpretación errónea de Juan capítulo 14, que dice que en los cielos tenemos unas casitas o una mansión, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Y entonces para muchos esa es la esperanza. Ahí es donde yo digo que eso es una esperanza vana, porque la Biblia no nos habla de esto. La Biblia nos habla de otra cosa. Sí hay una esperanza reservada en los cielos, pero no se trata de una mansión, no se trata de eso. ¿De qué se trata? Qué bueno que estamos hablando aquí. Y qué bueno que nos decidimos por Colosenses, porque Colosenses, como les digo, nos revela muchas cosas acerca de Cristo y es una palabra de esperanza. Vamos a mirar un poquito más adelante cuando lleguemos a la esperanza de qué se trata eso. Pero ahorita que estamos en la parte 2 acerca del amor, quiero decirles, entre más amemos a todos los hermanos, más esperanza vamos a acumular en el cielo para nuestro disfrute. Miremos el versículo número 6. Que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Claro, lleva fruto. ¿Cuál es ese fruto? Inmediato. ¿Cuál es ese fruto? El amor. ¿El amor a quién? ¿A algunos hermanos? ¿A los que me caen bien? ¿A mis amigos? ¿A mi familia? No. A todos los santos. Mira, fruto, evidencia de un verdadero creyente es que ama a todos los santos. No quiere decir que si alguien no ama a todos los santos definitivamente no es creyente. Es un creyente que está mal. Es un creyente que tiene que resolver cosas. Es un creyente que, ¿cómo lo resuelve? El mismo verso 6, como lo vemos ahorita, lo dice. Debe permitir que la gracia de Dios se mueva en él. Porque conoció la gracia de Dios en verdad. La manera de conocer la gracia de Dios en verdad es experimentar esa vida de Cristo. Y cuando experimenta esa vida de Cristo, puede amar absolutamente a todos los hermanos. No hay pierde. Por donde lo miremos, nosotros necesitamos es oír y conocer la gracia de Dios en verdad. Necesitamos que Cristo se mueva en nosotros. Hemos recibido esa gracia, ahora andemos en esa gracia, permitamos, vivamos por esa gracia. Dejemos que el Señor sea el que hace las cosas en nosotros. Versículo número 8. Dice, hablando de Epafras, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ese amor no es cualquier amor, ese amor a todos los santos no es cualquier amor, es amor en el Espíritu, es un amor que depende de Dios. De hecho, es un amor que se manifiesta por la gracia de Dios en nosotros. Es un amor que se manifiesta gracias a la realidad del Espíritu Santo en nuestra vida. Así como lo dice Primera de Juan capítulo 4. Le invito a que me acompañe a Primera de Juan capítulo 4, verso 16 al 20. Primera de Juan capítulo 4, verso 16 al 20 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio.
pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Mira, tan impresionante como relaciona aquí el asunto del juicio. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que estamos viendo? Pues esa esperanza que nos está reservada en los cielos, está ahí reservada. ¿Y cuándo se va a manifestar? Cuando el Señor regrese. En el día del juicio, como dice el verso 17, vuelvo a leerlo, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Habla del día del juicio, pero luego habla de ser nosotros como el Señor ahorita en este mundo. Igual, la esperanza, vamos a ir abonando esa esperanza que está reservada en el cielo, dependiendo del amor que hoy día tengamos por todos los santos. Dice el verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces mira, ¿cómo es el orden de las cosas? Dios nos amó a nosotros primero y gracias a eso ahora tú y yo podemos reaccionar. ¿Cómo reaccionamos ante Dios? Amándolo. ¿Y cómo reaccionamos ante los demás? Amándolos. No podemos decir yo amo a Dios, pero a este no lo paso, no me lo trago, no lo amo. No, entonces somos mentirosos. Porque el amor no depende de la persona, el amor depende que Dios está en nosotros, porque Dios es amor. Nosotros en el año 2019 vimos detenidamente este capítulo 4 y también lo hemos explorado en otras ocasiones y nos hemos dado cuenta que ese amor perfecto, ese amor perfeccionado es el amor de Dios en nosotros. Nosotros tenemos el amor de Dios, pero también tenemos un amor humano. Cuando amamos con un amor humano, ese amor es imperfecto. Ese amor se puede acabar, puede cambiar. En cambio, el amor de Dios no cambia ni acaba. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es Dios mismo. Dios mismo en nosotros se manifiesta para amar. Entonces, ¿cómo hacemos para perfeccionar? Debemos ejercitarnos. Hay un ejercicio que tú y yo debemos hacer. ¿Qué ejercicio? Amar con el amor de Dios y no con el amor nuestro. ¿Eso cómo puede ser posible? Lo vimos detenidamente en otras ocasiones. Básicamente lo que tenemos que hacer es entrar en una comunión con Dios y en una dependencia total de Dios. Entonces el amor de Dios que ya ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo se va a manifestar y con ese amor de Dios podemos amar absolutamente a todos los hermanos. Hasta me puedes amar a mí. Podemos amar a todos los hermanos y entre más amemos a todos los hermanos, más esperanza de gloria vamos a tener nosotros. Más galardones, más premios, más peso de gloria nos espera a nosotros. Esa esperanza que está reservada en los cielos va a crecer, vamos a ir abonando. Entre más amamos a todos los hermanos, entonces esa esperanza va a crecer más. Amamos a Dios gracias a que Él nos amó primero. Y también gracias a lo mismo, nosotros amamos a todos los hermanos. Porque para amar no necesitamos nada más, sino que Dios esté en nosotros. El que no ama, pues no ha conocido a Dios, no tiene a Dios, no ha experimentado a Dios, porque Dios es amor. Así que teniendo a Dios, entonces lo normal es amar. No tenemos que hacer un esfuerzo, voy a amar a este porque si no, pues voy a disminuir mi esperanza que está reservada en los cielos. No tengo que hacer ningún esfuerzo. Precisamente el único esfuerzo es en la gracia. Me tengo que esforzar para no actuar yo, para no vivir yo, para no decidir yo, sino dejar que Cristo viva en mí. Vuelvo a decir, una comunión continua con el Señor nos pone en una dependencia de Él y dejamos que Él obre en nosotros. Nosotros podemos decirle al Señor cada día, Señor, me presento delante de ti, quiero que hoy te manifiestes en mí. Hoy quiero vivir menos yo y que vivas más tú. Quiero que seas tú el que haces tu vida en mí. No quiero orar por mis pensamientos ni por mis sentimientos. Toma control de mi palabra, toma control de mis pensamientos, de mis sentimientos, de mis emociones, de mis motivaciones, de todo. Toma control de todo. Vive en mí. Esa oración debe ser nuestra oración diaria. Si hemos conocido la gracia de Dios, en verdad, entonces se va a manifestar.
y vamos a tener victoria, amando a todos los hermanos. Y como consecuencia vamos a tener más abono de la esperanza que nos está reservada en los cielos. Vamos a la parte final, la parte de la esperanza. Vamos a Colosenses capítulo 1 nuevamente. Colosenses capítulo 1, la primera parte del verso 5. Colosenses capítulo 1, la primera parte del verso 5 dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esperanza que nos está guardada en los cielos. Pero ahora miremos el verso 27 del mismo capítulo 1. Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El verso 5 dice de una esperanza que está guardada en los cielos para nosotros. Pero el verso 27 dice que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. ¿Cuál es esa esperanza que os está guardada en los cielos? Es Cristo mismo. ¿Y cuál es la esperanza que está en nosotros? Es Cristo mismo. Nosotros hemos visto o debemos percibir algunas cosas en la Biblia que son como paralelas. Hay varios ejemplos. De pronto algún día hacemos un estudio, una prédica exactamente de eso para mirar, contemplar varios ejemplos en la Biblia, y que eso nos va a ayudar a entender muchas cosas y no ir a conclusiones erradas. ¿De qué les estoy hablando? ¿Cuáles son esas dos cosas que hay como paralelas? Hay un mover de vida del Señor. Disculpen si hablo, no sé cómo decirlo, es como, quiero hacerlo como lo más técnicamente posible para que sea más claro, no como con misticismo. Hay un mover de vida de Dios y hay un mover como administrativo o dispensacional de Dios. Dispensacional es como la administración del plan de Dios a través de todos los tiempos. Pero a través de todos los tiempos se necesita una impartición de vida, pero también se necesita una administración universal. Pongámoslo así. En el año 2020, en el mes de mayo creo que fue, que vimos acerca de la Santa Cena, vimos el mover de vida de Dios y el mover administrativo de Dios. Eso fue algo muy especial. Le invito para que mire esas prédicas y ahí lo puede recordar. Voy a ponerles unos ejemplos. Hay un ejemplo muy especial. En la resurrección del Señor, que nos dice Juan capítulo 20, el Señor resucita y el mismo día que resucita va al cielo, se presenta al Padre Celestial y el mismo día viene otra vez a los discípulos y se imparte su vida resucitada a los discípulos. Ese es un mover de vida de Dios. La impartición a ellos en Juan capítulo 20 es una impartición de vida. Un mes larguito, casi mes y medio, 40 días, según dice Hechos capítulo 1. Después de eso, el Señor ascendió al cielo y les dijo a ellos que se queden en Jerusalén porque iba a enviar el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos, literalmente sobre ellos, para darles poder, como dice Hechos 1:8, esa es una manifestación de administración de Dios. Lo de Juan 20 es una manifestación de vida, les da vida a ellos, su vida resucitada la imparte. Pero un mes largo después viene sobre ellos el Espíritu Santo para cumplir la promesa de Joel 2, y ellos son llenos de poder, son ungidos para ministrar, para hacer cosas. ¿Para qué? ¿Hacer qué cosas? Para la administración del propósito de Dios. Uno es para vida, Juan 20, el otro es para ministrar, para cosas externas, para adelantar el propósito de Dios. Hechos capítulo 1 y 2. También el año pasado vimos en Mateo capítulo 16, hay 4 grandes revelaciones. Yo les invito a que miren todas esas prédicas y las compartan. En Mateo capítulo 16, el Señor se revela como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No solamente el Cristo, no solamente el Hijo del Dios viviente, sino el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Cristo es relacionado con la unción, es relacionado con su mover dispensacional, con la administración del universo. Por eso Cristo tenía que
descender, tenía que encarnarse, tenía que morir, tenía que resucitar, tenía que ascender. Es para ministrar el Cristo. Pero Hijo de Dios viviente se manifiesta como nuestra vida. Él es el que nos nutre, que nos da la vida. Entonces hay una manifestación de vida. Siempre encontramos entonces paralelamente una manifestación de vida y una manifestación de la administración de Dios. Eso es lo que sucede. Aquí, con este asunto de Colosenses capítulo 1, verso 5, que dice, la esperanza que os está guardada en los cielos, es un asunto dispensacional. Es un asunto de la administración de Dios. Está en los cielos, como dice Hechos capítulo 3, el Señor Jesús está retenido en los cielos hasta que venga el milenio, hasta que se acabe esta dispensación de gracia. Eso es un asunto de administración universal. Pero, dice el verso 27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese no es un asunto dispensacional, es un asunto de vida. Un poco más adelante, todo esto es misterioso, definitivamente. Todo lo que hay en esta dispensación de gracia son misterios. Pero más adelante, cuando venga el milenio, ya acaba la profecía, ya acaban los misterios, ya se va a juntar el mover de vida de Dios con el mover dispensacional de Dios. Hermanos, esto que estamos hablando es glorioso. Ojalá lo podamos mirar, analizar, meditar en oración, despacio. Estas prédicas las podemos volver a ver en oración una y otra vez. Pero terminando esta dispensación de gracia, se va a juntar ese mover de vida de Dios con el mover dispensacional de Dios. Esa es una de las características que va a tener desde el milenio en adelante hasta la eternidad. Ahorita no. Ahorita vemos, por un lado, esperanza que os está guardada en los cielos. Un asunto de administración del plan de Dios. Y en el verso 27, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es un asunto de vida. Ese Cristo en nosotros va creciendo, debe ir creciendo, así como lo hemos visto hoy, debe ir creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando el Señor venga, entonces nos va a dar la recompensa. Esa recompensa consta de toda esa esperanza que hemos amasado, que hemos abonado, que hemos ahorrado. Toda esa esperanza el Señor nos la va a dar. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Mira, por favor, acompáñeme a Colosenses capítulo 3, verso 4. Es un versículo impresionante. Colosenses capítulo 3, verso 4 es uno de esos versículos poderosísimos que vamos a encontrar en Colosenses. Dice Colosenses 3, 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mira, cuando Cristo vuestra vida, hermanos, Cristo es tu vida. Cristo es mi vida. ¿Recuerdas que en Juan 14:6 el mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Esa declaración es asombrosa. Es impresionante. Bueno, todo el capítulo 14 de Juan es impresionante. Pero ese verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, es impresionante. Pero acá no solamente dice que Cristo es la vida. Dice más. Así como Colosenses, que dice más. Colosenses dice más. No hay ningún libro en la Biblia, hermano. No hay ningún libro en la Biblia que nos diga más acerca de Cristo que Colosenses. Que esos 4 capítulos, esa carta tan cortica, pero es la carta que más nos dice acerca de Cristo. ¿Qué es lo que nos dice de Cristo? Que es nuestra vida. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Cuándo es eso que se manifieste? Cuando Él venga por segunda vez. Cuando Él venga por segunda vez, esa es la manifestación de Cristo. Allí, como Él es nuestra vida, entonces, dice el verso 4, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Mientras tanto, sí, hacemos cosas, a veces no nos damos, pero no es necesario que se note. Hay una notoriedad enorme. Hay una manifestación de gloria, de hecho, en nosotros, cuando Cristo se manifieste. Termino con Mateo capítulo 16, verso 27. Palabras que ya hemos analizado antes. Mateo capítulo 16, verso 27. El año pasado lo estuvimos mirando. Lo que el Señor Jesús dice acá. Dice Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Allí cuando el Señor se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria.
cuando el Señor venga en gloria, en la gloria del Padre con sus ángeles, entonces va a pagar. Esa esperanza que ahorita está guardada en los cielos, ahora ya va a ser manifestada a nosotros. Queridos hermanos, hasta aquí la prédica de hoy. Fe, amor y esperanza. Recapitulemos para terminar. Fe, pero una fe en Cristo Jesús, tal como lo dice el apóstol Pablo acá. Fe en el Señor Jesucristo. Es una fe que nosotros tenemos al oír y conocer la gracia de Dios en verdad. Entonces eso va a dar un fruto, que es el amor. Y de ese fruto de amor, de amar a todos los santos, de amor en el Espíritu, de amor perfeccionado, porque es con el amor de Dios que vamos a amar a todos los santos. Entonces de eso depende la cantidad de gloria que estamos acumulando en el cielo. Ahí nos está reservada esa gloria para cuando el Señor venga. Entonces vamos a ser manifestados con Él en gloria. Entre más amemos hoy en día a todos los hermanos, más gloria vamos a experimentar. Nosotros tenemos un requisito para amar, y es conocer a Dios, porque Dios es amor. Pero tenemos una gran motivación para amar, y es la esperanza. Esa esperanza nos debe llevar a amar a los hermanos. No nos contentemos con amar a algunos o medio amar. No estemos tranquilos si tenemos un disgusto, si perdemos la comunión con alguien. No. Es muy importante para el Señor la comunión entre todos los hermanos. Es muy importante. Eso lo hemos visto en todas partes, lo hemos visto últimamente. Es muy importante. Así que arreglemos las cosas con los hermanos. Amemos a todos los hermanos. Que esa gracia de Dios nos ayude a amarnos entre todos. A propósito, quiero decirles una cosa con todo mi corazón. Los amo muchísimo. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por este tiempo. Gracias Señor porque señoreas sobre todas las cosas. Gracias porque has tomado el control, Señor, de esta reunión. Gracias porque has enviado tu luz, tu verdad. Señor, queremos recibir. Señor, aquí estamos recibiendo esta palabra, esa impartición de vida. Hemos oído y ahora queremos conocer la gracia de Dios en verdad. Queremos que te manifiestes en nosotros de tal manera que podamos amar a todos los hermanos y así acumular más y más esperanza para nosotros. Pido tu bendición para cada persona que recibió este mensaje aquí en vivo. Bendíceles a ellos, sus casas, y también tu bendición para las personas que van a mirar luego en YouTube esta prédica. Bendice tu iglesia, Señor. Levántanos, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios continúe bendiciéndoles.